Tratamos de ir al Palacio del Parlamento rumano que queda en la capital Bucarest. Este edificio es impresionante y tiene varios récords mundiales. Es el edificio administrativo más caro del mundo con un costo de $4 billones. También es el edificio administrativo civil más grande del mundo, aún más grande que el Pentágono estadounidense. Con un peso de 4.098.500 toneladas, es el edificio administrativo más pesado del mundo. Está lloviendo y hace bastante frío, por eso que estamos buscando hoy lugares para hacer cosas dentro. Desafortunadamente no sabíamos que teníamos que llevar nuestro pasaporte, así que no nos dejaron hacer el recorrido. También es recomendable hacer una reserva llamando al número de teléfono del Parlamento o haciéndola a través de un tour operador. En las afueras del Palacio del Parlamento hay un jardín de rosas muy bonito con una fuente. También hay un monumento al 1 de diciembre, que es el Día de la Gran Unión. En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, Transilvania, Basarabia y Bucovina se unieron con el Reino de Rumania y hoy en día es una fiesta nacional. Seguimos nuestro recorrido a pie hasta llegar al barrio colonial de la ciudad de Bucarest. Me hubiera encantado hacer uno de esos free walking tours, pero con un bebé es bastante complicado. Así uno aprende mucho más sobre el lugar que está viendo. La ciudad de Bucarest data de 1459 y fue una ciudad importante para el comercio y el transporte internacional. Desafortunadamente, la zona está un poco descuidada y aún quedan algunos edificios del siglo XVIII, pero actualmente están en proceso de renovación y mantenimiento. Un gran incendio arrasó la mayoría de las edificaciones, la misma historia que se repite por todos lados, y los edificios que se ven casi todos son después del siglo XIX. Los pocos monumentos históricos que quedan están señalizados con una placa, así como esta torre de reloj. Data de 1904, o sea que no es ni muy antigua para los estándares europeos. Lo que sí me gustó es que tiene las tuberías de cobre. Un lugar histórico que sí vale la pena de visitar es el monasterio de Stavropoleos, que fue construido en 1724 durante el reinado de Nicolás Mavrocordato, príncipe de Valaquia, por un monje griego de Pogoniani. Dentro del recinto de su posada, el monje construyó la iglesia y un monasterio que se sustentaba económicamente con los ingresos de la posada. La posada y los anexos del monasterio fueron demolidos a finales del siglo XIX. Con el tiempo, la iglesia sufrió debido a varios terremotos que provocaron el derrumbe de la cúpula. Las pinturas de la cúpula se restauraron a principios del siglo XX. Del monasterio original solo se conserva la iglesia, junto a un edificio de principios del siglo XX que alberga una biblioteca, una sala de conferencias y una colección de íconos y objetos eclesiásticos antiguos de principios del siglo XVIII. El monasterio de Stavropoleos es conocido por su estilo arquitectónico caracterizado por una combinación de elementos bizantinos, otomanos, renacentistas y barrocos. El patio interno del monasterio es un lugar particularmente tranquilo y pintoresco donde los visitantes pueden relajarse y contemplar la belleza del lugar. En este patio también se encuentra una fuente antigua junto a restos arquitectónicos y lápidas de diferentes épocas. Entre 1904 y 1940, la iglesia fue un depósito de elementos arquitectónicos y lápidas de iglesias demolidas en el casco antiguo de Bucarest. La biblioteca del monasterio cuenta con más de 8.000 libros de teología, arte e historia, que están en rumano, griego y eslavo eclesiástico. Además, tiene la colección de libros de música bizantina más grande de Rumania. Visitar el monasterio no tiene costo y justo a la salida se encuentra el restaurante más famoso de casco antiguo de Bucarest, Karu Cu Bere. Ya era cerca de mediodía y teníamos hambre, así que decidimos ir a este restaurante para almorzar. Karu Cu Bere significa el carro de la cerveza. La marca más popular de cerveza en Rumania se llama Ursus, o sea, muy similar a mi nombre, Úrsula. Qué rico entrar aquí, tengo las manos heladas y tiene un calentador que está delicioso. La historia de esta cervecería data de 1879 cuando una familia de Transilvania, que en esos tiempos era el Imperio Austrohúngaro, se mudó a Bucarest. El edificio, que es monumento histórico, fue construido en estilo neogótico y está ricamente decorado con pinturas, vidrieras, mosaicos y paneles tallados. Bueno, no vamos a estar comiendo aquí porque no hice reserva y está todo lleno. Entonces, no quiero meter el sótano, pero lo más bonito es ver este piso o el piso de arriba. Mire, el trabajo de madera es espectacular.
espectacular. Almorzamos en un restaurante al lado y seguimos nuestro recorrido por el casco antiguo. Otro edificio emblemático es el Palacio de los Depósitos y Consignaciones, que fue construido en 1900 y tiene una cúpula acristalada. Caminando vimos una larga fila de personas comprando ofrendas. La Iglesia Ortodoxa Oriental celebra el 1 y el 2 de octubre a los santos Cipriano y Justina, quienes en el año 306 sufrieron el martirio en Nicomeda, actual Izmir, Turquía. Pasamos por el edificio de la Banca Nacional de Rumania, que tiene hermosas cúpulas de cobre. Luego llegamos al pasaje Maca-Villacross, que conecta Calea Victorei, la calle principal de Bucarest, con la calle Lipscani, a la salida de la calle Eugeniu Carada. Al final del siglo XIX, el ayuntamiento decidió atajar el camino creando un paso peatonal. Hoy en día está lleno de cafés, restaurantes y lugares para fumar hookah, pero en el día realmente no tenía mucho ambiente. Me imagino que esto se pone más popular en la noche, especialmente con todos los turistas que van a la zona. Dos museos que vale la pena visitar son el Museo Nacional de Historia de Rumania y el Museo del Banco Nacional de Rumania. No fuimos a ninguno de los dos, ya que con niños es bastante difícil porque son muy grandes, pero tienen colecciones espectaculares. Como la zona es turística, hay tiendas que venden souvenirs aparte de ropa tradicional de Rumania. Sí, visitamos dos museos. El primero fue el Museul Micul París, o sea, el Museo de Pequeño París. Tengo un video con más información sobre este museo y voy a compartir el enlace para que lo puedan ver. En el que los rumanos trajeron muchos elementos de la civilización francesa, porque Francia estuvo implicada de manera decisiva en la unificación y la formación de nuestro país. El museo tiene dos componentes. Por un lado, evoca el interior de una casa burguesa de la época, donde se encontraban los dos estilos de Bucarest, el francés y el oriental otomano. Dejé que la Bucarest de aquella época es el punto de encuentro entre París y Estambul. Pues eso hablamos del pequeño París a las puertas de Oriente. Este museo tiene un costo de entrada y no es recomendable para niños, ya que hay muchos objetos valiosos que pueden romper. Pero es ideal para aquellos como yo que son apasionados de la historia y les gustan los objetos viejos. Este museo no solamente muestra los objetos, sino que también narra la vida cotidiana de la burguesía, cómo comían, cómo recibían a los invitados, cómo se guardaban los objetos valiosos, qué simbolizaba la elegancia y cómo la influencia parisina se integró en las costumbres locales. En cierto modo es una lección de antropología urbana. Este museo contiene muebles de la época como aparadores decorados, sofás tapizados, mesas de té, escritorios al estilo francés y camas con cabeceros tallados. En el salón francés también ofrecen una experiencia de té, pero hay que reservar con anticipación. El museo sirve el té en juegos de porcelana con diseños florales y también usa platería y teteras de la época. Las mismas también están exhibidas a través de la casa. Puedes agendar una sesión de fotografías en el Museo del Pequeño París. No lo hicimos porque realmente no sabíamos y hay que pagar en efectivo, así que hay que llevar suficiente dinero. Esta experiencia única incluye el estilismo completo, vestuario con piezas de la colección del museo, maquillaje, peluquería y accesorios. Las fotos son únicas ya que son en sepia o coloreadas a mano. El museo también muestra artículos personales como joyas, relojes de bolsillo, abanicos, espejos de mano, joyeros y artículos de tocador. La decoración y los textiles están diseñados para recrear el interior de una próspera casa burguesa. Puede ver cortinas pesadas, lámparas de araña, alfombras orientales, linos bordados y otras cosas. Este museo fue inaugurado originalmente por el maestro fotógrafo Eugen Ciocan y está lleno de cámaras vintage y fotografías de la época. Es una fusión entre galería de antigüedades, cafetería y estudio fotográfico retro. Salimos del museo y por supuesto sigue lloviendo. Creo que esto no va a terminar en todo el día. Por suerte hay varios lugares para ver bajo techo en el casco viejo de Bucarest en caso que les toque un clima tan malo como este. Nuestra siguiente parada fue Cărturești Carusel, que vale la pena visitar aun si no quieres comprar un libro.
Esta es considerada una de las librerías más bonitas del mundo. No sé qué opinan ustedes. Abrió sus puertas en el 2015 en un impresionante edificio construido a principios del siglo XX. El edificio se utilizó inicialmente como sede de un banco durante casi 40 años hasta 1948. Tras la caída del régimen comunista, el edificio quedó abandonado. El nieto del primer propietario renovó el edificio en el 2010 y abrió la librería. El que sí disfrutó la lluvia y los charcos fue Dylan. Pasamos por la estatua de la loba capitolina, que es un monumento histórico. Según la mitología, esta loba cuidó a los fundadores de Roma. También visitamos el Museo del Comunismo en Bucarest. Tengo otro video completo sobre este museo que nos encantó. La República Socialista de Rumania fue un estado comunista que existió desde 1947 a 1989. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Rumania, antiguo miembro del Eje que había derrocado su gobierno pro-Eje, fue ocupada por la Unión Soviética como único representante de los aliados. En diciembre de 1947, el rey Miguel I se vio obligado a abdicar. Nicolae Ceausescu fue el secretario general del Partido Comunista Rumano de 1965 a 1989 y el primer presidente de Rumania de 1974 a 1989. Rumania fue el único país donde los ciudadanos y las fuerzas de la oposición emplearon la violencia para derrocar su régimen comunista en diciembre de 1989 tras la desintegración del bloque del este soviético. Este es un museo interactivo donde puedes tocar las cosas como estas tarjetas de identidad durante la era comunista. Dejaron que Dylan tocara algunas cosas, pero sí hubo un supervisor del museo siguiéndonos a través de todo nuestro recorrido. Un libro de turismo. Esto fue publicado en el año que yo nací, 1984. Estas revistas soviéticas son muy diferentes a las revistas Tú que yo leía de niña. Tenían juguetes de carros y buses soviéticos igualitos como los que tiene mi hijo. Esto sí es mejor que ni los vea, porque si los ve va a querer agarrarlos y jugar. Así eran los permisos para conducir durante la era comunista. Aquellos que visitan el Museo del Comunismo en Bucarest pueden aprovechar para vestirse con ropa vintage de la era. Tienen un closet lleno de opciones. ¿Qué tal mi look comunista? ¿Les gusta? Lo más interesante del museo es visitar un apartamento que habría pertenecido a la familia de un alto miembro del Partido Comunista o de un policía secreto. Realmente era como meterse en una cápsula de tiempo y regresar al pasado. El museo también recreaba los olores y los sonidos. Y por supuesto que no puede ser un museo de comunismo sin tortura. La última exhibición muestra los horrores que hicieron en esos tiempos. Pasamos por la casa de cambio al terminar nuestro recorrido por el casco antiguo de Bucarest. Necesitaba cambiar de dólares a lei para poder ir al mercado. Miren qué lindo estos billetes.